Hoy el planeta tiene más de 8.000 millones de personas. Imagina que, sin aviso, sin guerra y sin enfermedad, desaparece exactamente la mitad. De un momento a otro, quedarían alrededor de 4.000 millones. A simple vista, podría parecer que el planeta incluso mejoraría. Menos tráfico, menos contaminación, menos consumo. Pero el mundo moderno no funciona solo por cantidad de personas. Funciona por organización. Y ahí es donde comenzaría el verdadero impacto. La sociedad actual depende de sistemas extremadamente interconectados. Electricidad, agua potable, internet, transporte, salud, producción de alimentos, banca y finanzas. Todos estos sistemas requieren coordinación constante y personal altamente especializado. Si desaparece la mitad de la población al azar, también desaparece la mitad de los trabajadores en cada sector. Eso significa que no solo perderíamos población, perderíamos funciones críticas. En algunas ciudades podría desaparecer una gran parte de los médicos, en otras, ingenieros eléctricos, en otras, agricultores o transportistas. El impacto no sería uniforme, sería desigual e impredecible. La electricidad sería uno de los pilares más sensibles. Las redes eléctricas necesitan supervisión constante. No pueden simplemente dejarse funcionando sin mantenimiento. Con menos personal técnico podrían producirse fallos regionales. Y sin electricidad, fallan automáticamente otros sistemas. Las bombas que llevan agua a las ciudades, los hospitales, las telecomunicaciones, los servidores que sostienen Internet y los sistemas bancarios. El mundo no se apagaría por completo, pero su estabilidad sería mucho más frágil. El sistema de salud también se vería gravemente afectado. Si desaparece la mitad del personal médico, muchos hospitales no podrían operar con normalidad. No por falta de edificios o equipos, sino por falta de profesionales capacitados. Además, millones de personas quedarían sin apoyo familiar. Niños sin padres. Adultos mayores sin cuidadores. La carga emocional y social sería enorme. En cuanto a la alimentación, el planeta produce suficiente comida para la población actual. Con menos personas, en teoría habría más recursos disponibles por individuo. Pero la producción no es el único factor. La distribución depende de cadenas logísticas complejas. Si desaparecen transportistas, operadores portuarios y trabajadores de almacenes, podrían generarse desabastecimientos temporales en ciertas regiones. No por falta de alimentos en el planeta, sino por interrupciones en la cadena de suministro. Con el tiempo, estos sistemas podrían reorganizarse, pero el ajuste no sería inmediato. La economía global también experimentaría un cambio profundo. Los mercados financieros reaccionan ante la incertidumbre. Ante un evento de esta magnitud, las bolsas probablemente cerrarían temporalmente para evitar el pánico. Muchas empresas perderían empleados clave. Otras perderían una parte importante de sus clientes. Algunas industrias se contraerían drásticamente. Otras se volverían esenciales. La escasez de mano de obra podría provocar un aumento de salarios en ciertos sectores. También aceleraría la automatización. Empresas invertirían más en tecnología para compensar la falta de trabajadores. Este fenómeno no sería nuevo. En la historia, cuando la población disminuyó drásticamente, el valor del trabajo aumentó. Después de la peste negra, por ejemplo, la escasez de trabajadores cambió el equilibrio económico en Europa. Algo similar podría ocurrir, pero a escala global. El impacto ambiental sería evidente. Con menos consumo, menos transporte y menos producción industrial, las emisiones disminuirían. La presión sobre recursos naturales se reduciría. Algunos ecosistemas podrían recuperarse con mayor rapidez. Pero esta mejora ambiental no sería resultado de una planificación. Sería consecuencia de una reducción abrupta de actividad humana.
La estabilidad política variaría según el país. Naciones con instituciones fuertes, infraestructura sólida y alto nivel tecnológico tendrían más capacidad de reorganización. Países con sistemas frágiles podrían enfrentar mayor inestabilidad. La distribución geográfica del impacto sería determinante. Si ciertas regiones pierden un porcentaje mayor de profesionales clave, su recuperación sería más lenta. El equilibrio de poder global podría cambiar. Algunas economías ganarían influencia relativa, otras perderían peso internacional. A largo plazo, el mundo no necesariamente colapsaría. La humanidad ha sobrevivido a guerras mundiales, pandemias y crisis masivas. La diferencia es que nunca ha enfrentado una desaparición instantánea de esta magnitud. Sin embargo, 4.000 millones de personas siguen siendo suficientes para sostener una civilización avanzada. La reorganización sería inevitable. Ciudades podrían redimensionarse. Espacios quedarían vacíos. Mercados se reestructurarían. Con menos presión demográfica, algunos problemas estructurales podrían aliviarse. Pero el trauma colectivo sería profundo. La mitad de la humanidad no es solo una cifra. Son familias, comunidades, historias. El impacto psicológico marcaría generaciones. En términos demográficos, desaparecería la mitad de cada grupo de edad. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores se reducirían proporcionalmente. La estructura poblacional seguiría siendo similar, pero más pequeña. Sin embargo, el impacto sería distinto en cada región. Países con poblaciones envejecidas podrían enfrentar una escasez laboral más severa. Naciones con población joven tendrían mayor capacidad de adaptación. La tecnología se volvería aún más central. Centros de datos, servidores y redes digitales requieren mantenimiento constante. Con menos ingenieros, algunos servicios podrían experimentar fallos prolongados. Eso impulsaría una mayor inversión en automatización, robótica e inteligencia artificial. La escasez de trabajadores aceleraría la innovación, no por comodidad, sino por necesidad. Millones de viviendas quedarían vacías. En ciudades superpobladas, el precio de la vivienda podría caer. El acceso a propiedades sería más fácil, pero algunas zonas urbanas podrían volverse parcialmente desiertas. La economía basada en deuda también se vería afectada. Hipotecas, préstamos empresariales y bonos gubernamentales tendrían que reestructurarse. Podría producirse una especie de reinicio financiero forzado. En el ámbito energético, el consumo bajaría considerablemente. La demanda de petróleo, gas y carbón disminuiría. El sistema tendría que adaptarse a una nueva escala. Culturalmente, el impacto sería profundo. Cada sociedad perdería parte de su identidad. Artistas, científicos, maestros y líderes comunitarios desaparecerían. La memoria colectiva quedaría marcada por el evento. Sería un antes y un después en la historia humana. Y aquí aparece la verdadera paradoja. Con menos población habría más recursos por persona, más tierra, más espacio, menos competencia laboral, menos presión sobre servicios públicos. Pero el mundo no se reorganiza automáticamente. Requiere coordinación, requiere liderazgo, requiere estabilidad emocional. La diferencia entre colapso y adaptación estaría en la cooperación. La humanidad ya ha enfrentado reducciones poblacionales severas. La peste negra eliminó entre el 30% y el 60% de Europa en el siglo XIV. Y aunque fue devastadora, no destruyó la civilización europea, la transformó. Hoy el mundo está mucho más interconectado. Un fallo en un país afecta a todos. La globalización amplifica los riesgos, pero también las posibilidades de recuperación. La pregunta final no es si la humanidad sobreviviría. Probablemente sí. 4.000 millones de personas
son suficientes para sostener ciencia, industria y cultura. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de civilización surgiría después? ¿Una más cooperativa? ¿O una más fragmentada? ¿Una más eficiente? ¿O una más vulnerable? La respuesta no dependería del número. Dependería de la capacidad humana de adaptarse, porque las civilizaciones no caen solo por pérdidas. Caen cuando dejan de organizarse y sobreviven cuando aprenden a reconstruirse. Si te interesa analizar escenarios que realmente podrían cambiar el mundo y entender cómo funcionan las estructuras que sostienen nuestra civilización, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.